Ramos Feijó, quien es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Buenos Aires y quien trabajó en el PAMI hasta 1989. Es decir, que compartimos trabajo en el PAMI en ese tiempo. Y con Silvia, quien fue jefa de capacitación en ese mismo tiempo. Desarrolló su actividad profesional entonces en el Instituto de Jubilados y Pensionados aquí en la Argentina, pero a partir de 1990 se radicó en Alicante, donde ha sido colaboradora técnica del Real Patronato sobre Discapacidad, así como consultora en ONGs de Cooperación de Desarrollos y Migración. Ha sido profesora asociada en la Universidad Complutense de Madrid, que conocimos en el 2008. Y desde 2001 es profesora titular de Trabajo Social en la Universidad de Alicante. Es vocal del patronato de la Fundación Pilares, como escuchamos, y también miembro de la Sociedad Valenciana de Gerontología y Geriatría y del Instituto de Investigaciones de Estudios de Género en la Universidad de Alicante. Se ha doctorado en la Universidad de Alicante en Sociología. Esto hace 6 años. Coordina la red interuniversitaria que llama REDITS, Red Interuniversitaria de Trabajos en Didáctica para el Trabajo Social, que propician la Universidad Complutense, Alicante, Oviedo y la Universidad Pública del País Vasco. Y obviamente los italianos andan por ahí en la Universidad de Torino dando una mano. Forma parte del equipo docente del máster en atención integral y centrada en la persona en ámbitos de envejecimiento y discapacidad, que desarrolla conjuntamente con las universidades de Vic, de Deusto en San Sebastián y de la Fundación Pilares para la Autonomía Personal. Es docente a su vez del máster universitario en atención sociosanitaria a la dependencia en la Universidad de Valencia. Es integrante del Comité Científico de la Revista Española de la Discapacidad y la Revista Alternativas, Cuadernos de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, y posee diversas publicaciones, ya viene una nueva, en el ámbito de la discapacidad y la inclusión social, destacándose como más recientemente su participación en el capítulo Intervención y Participación Comunitaria en el modelo de atención integral y centrada en la persona, coordinada por Pilar Rodríguez Rodríguez y Tony Vilá Macebo, publicado por Editorial Tecnos en Madrid, España. Y hecha esta presentación, te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias por recordarme cómo pasan los años. Bien, yo lo primero que quisiera es plantear que el modelo de atención integral y centrada en la persona supone, en primer lugar, un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad por parte de las administraciones, por parte de los y las profesionales y por parte también de las personas y las familias. Sinceramente, hay momentos en los que planteamos que es un cambio revolucionario. Nos ponemos a pensar, bueno, pero si venimos hablando de la atención centrada en la persona hace muchísimo tiempo. De hecho, nos pasa mucho con Pilar cuando vamos recorriendo comunidades autónomas que nos dicen, pero es que nosotros eso lo hacemos de toda la vida. ¿Cómo no vamos a centrar la atención en las personas? Por supuesto. Y entonces lo primero que nos planteamos es, ¿y quién define lo que quieren las personas? Mujer, nosotros para eso hemos estudiado, para eso somos profesionales. Nosotros sabemos lo que es bueno para la gente. Claro, este es, digamos, el primer gran problema que tenemos, ¿no? El primer cambio de dónde está el saber, dónde colocamos el poder del saber. Y la idea es que el modelo de atención integral y centrado en la persona cambia el eje, es un cambio copernicano. El eje pasa a estar en la persona. Claro, pero nos pasa mucho, ¿no? En la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología a veces nos peleamos y, bueno, pero ¿cómo le vas a decir tú a una persona que ella, si a veces la misma persona te dice,
yo no sé qué decidir, no sé. Te digo, claro, es que estamos tan acostumbrados a que hemos estandarizado hasta qué edad se puede decidir, cuándo decidimos y cuándo ya otros deciden por nosotros, ¿no? O sea, estamos llenos de refranes en ese sentido. Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos, y tantas cosas por el estilo, que ahora cambia mucho, ¿no? Con la situación económica, ahora resulta que vienen a ser los padres los que siguen recogiendo a los hijos y a los nietos, que esta es la última, digamos, situación que nosotros tenemos en España. Bien, dicho esto, yo lo que voy a hacer es una breve introducción dando desde dónde entendemos nosotros este modelo, explicando algunos conceptos que nosotros entendemos que son claves, no porque vosotros no los conozcáis probablemente mejor que yo, pero es simplemente para homologar criterios, para entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando del modelo de atención integral y centrado en la persona. A la vez vamos a dar el marco teórico referencial, cuáles son las bases científicas, porque no es un modelo que esté basado en la buena voluntad, ni en que nos queremos mucho y tenemos que hacer un mundo diferente. No, además de todo eso, además de determinados principios de solidaridad social, también además hay evidencia científica, ¿sí? Y lo que esta mañana hablaba por teléfono con Pilar y le decía, claro, lo que más le preocupa, no sé, hay aquí directoras, escuché de políticas sociales, a nosotros lo primero que nos preguntan los políticos siempre es, ¿esto es viable? ¿Esto se puede pagar? Dice, porque tú podrás querer la mejor atención, pero si no hay pelas, no se puede dar esa atención. Entonces, en ese sentido, sí insistir en la viabilidad del modelo. Y Pilar me decía, por favor, transmite con una claridad meridiana que con el mismo dinero que estamos gastando para hacer las cosas mal, podemos y debemos hacerlas bien. Porque como ella decía, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de obligación, ¿sí? Es una cuestión de justicia. Y además, nosotros siempre en la Fundación decimos lo mismo. ¿Cómo queremos nosotros envejecer? ¿Sí? O sea, Ginés comentaba antes, bueno, ahora que me he roto una pierna, sé lo que es el que haya barreras arquitectónicas, ¿verdad? Bien, en el mismo sentido nosotros decimos, ¿cómo queremos vivir? Porque claro, todos decimos, ¿cómo llegamos a la vejez? Y yo siempre digo lo mismo, no se llega a la vejez. No es que uno saca un billete y de pronto se encuentra con que se mira al espejo y el pelo se le volvió blanco. La vejez es el ciclo vital. Es lo que vamos viviendo cada día. Entonces, de lo que se trata es de aprender a vivir con un proyecto vital y desarrollarlo en plenitud, ¿sí? Y, como decía muy bien Silvia, las instituciones, el Estado, tienen la obligación de trabajar para que ciudadanos y ciudadanas desarrollen plenamente su vida, ¿sí? Por último, voy a trabajar lo que son características esenciales del modelo. Bien, el primer problema con el que nos encontramos, por llamarlo problema, en España es el de que tenemos una pirámide absolutamente invertida. Nosotros somos realmente, España es un país de viejos, ¿sí? Salía estos días un artículo en un periódico donde decía la cantidad de españoles que se están radicando aquí en Argentina. Sabéis que nosotros estamos atravesando toda Europa, pero bueno, en particular España lleva una crisis económica de una profundidad significativa que ha tenido como consecuencia una serie de recortes bestiales, muy drásticos en todas las políticas sociales. Y, como consecuencia de esto, todo lo que tiene que ver con los cuidados de larga duración, o sea, aquello que tiene que ver con la cronicidad, ha sido visto como un nuevo riesgo social. Y un nuevo riesgo social que tiene que ser socializado, ¿sí? Como decía Abraham de Swan, la colectivización, ¿sí?, de la asistencia tiene que ver con la interdependencia, con que nos demos cuenta que lo que le está pasando a uno repercute y
tiene injerencia en lo que nos pasa a todos. Entonces, de lo que estamos hablando es de un desafío. A mí no me gusta definirlo como problema, porque vaya, que tengamos una esperanza de vida de 86,20 en mujeres y de 80,40 en varones, lejos de ser un problema, constituye un éxito, y así debe ser visto. Si no, realmente es muy paradójica la situación. Pero claro, constituye un éxito, pero constituye un éxito que nos confronta con nuevos desafíos. Desafíos que, desde lo que entendemos que es el modelo, no solo nos habla del envejecimiento en general, sino, por ejemplo, de la aplicación del modelo al envejecimiento en la población con discapacidad. Nosotros no teníamos antes personas con síndrome de Down que llegaran a los 70 o a los 75 años. Y eso está suponiendo en este momento todo un desafío. ¿Por qué? Porque es una realidad nueva. Es algo sobre lo que desconocíamos qué iba a pasar, ¿sí? Entonces, de pronto nos encontramos, bueno, los padres mueren, estas personas con discapacidad siguen viviendo, ¿con quién van a vivir? ¿Cómo van a vivir? ¿Y cómo van a vivir con calidad de vida? Porque lo esencial del modelo es que habla de la calidad de vida. No es un modelo que se base en, bueno, vamos a ver si aplicamos alguna nueva técnica biológica. No, estamos hablando de calidad de vida. Y hoy comentábamos lo difícil que es entender el concepto de calidad de vida, porque el concepto de calidad de vida tiene un alto componente subjetivo. Con lo cual, si no tenemos en cuenta a la persona, difícilmente podemos aplicar ningún tipo de política que responda a lo que esa persona quiere y necesita para desarrollarse plenamente. Pero además es importante que entendamos que las personas adultas mayores que vienen, os invito luego a que entréis en la página web de la Fundación Pilares, os podéis descargar toda la bibliografía que ofrecemos gratuitamente en PDFs, y si no, si alguien prefiere el libro, nos escribe y contra gasto de envío le enviamos el libro. Pero en un estudio que hemos hecho vemos que, claro, las personas adultas mayores cambian, no son iguales, no es igual la forma de ver la vida o de haber envejecido de mi madre que la mía, ¿sí? Entonces, esta es realmente también una nueva vuelta de tuerca para la planificación de políticas sociales. No podemos seguir planificando residencias como hace 40 años, no podemos seguir planificando la intervención comunitaria como hace 40 años. Tenemos que responder a nuevas realidades, ¿sí? Esto que os ponía aquí es esta imagen que se ve aquí de un señor tocando la guitarra, es de un concurso fotográfico que organiza la Fundación Novaire, que se llama Miradas Cómplices, y esta es una de las muchas que ganó para dar una nueva imagen de las personas adultas mayores. Claro, es que es un rockero, es que los Rolling Stones son sus satánicas y honorables majestades ya, vamos, de personas adultas mayores. Entonces, indudablemente, yo no lo veo a Mick Jagger respondiendo a un modelo del inserso que teníamos hace 40 años, ¿sí? Entonces, a eso hay que responder y para eso hay que prepararse. No hay ninguna otra posibilidad. Cuando nosotros analizábamos los modelos en salud, en esta casa que se caracteriza, vamos, fundamentalmente por el enfoque de la salud, os queda absolutamente claro la diferencia que hay entre un enfoque del déficit, un enfoque centrado en lo que no tenemos, un enfoque centrado en la enfermedad, en el medicamento, en, bueno, un poco lo que comentábamos, ¿no? Lo que ya está determinado para la edad, y un enfoque del modelo de los activos. El enfoque del modelo de los activos, el enfoque de la salutogénesis, parte de darle una gran importancia a la comunidad y a todos aquellos factores que dentro del ámbito comunitario ayudan para que la persona potencie su salud, ¿sí?
hemos participado en un proyecto europeo que daba cuenta de que la cercanía de espacios verdes disminuía el consumo de medicamentos y aumentaba la capacidad de relacionarse socialmente de las personas, ¿sí? Entonces, por eso a veces tenemos el signo pesos, dólar, euro por delante y cerramos la mente y no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es pensar con inteligencia y que hay proyectos que, teniendo en cuenta los recursos que tenemos, de ahí lo del mapa de activos, el inventario de fortalezas y capacidades de la comunidad, puede aumentarse y potenciarse, ¿sí?, la esperanza de vida, la salud, la calidad de vida. En este momento nosotros en Alicante estamos desarrollando un proyecto de salud comunitaria donde se organizan paseos saludables con toda la población, ¿sí? Pero porque además hay un factor muy importante y es que no estamos trabajando pensando en los niños, los adultos, estamos pensando en la población y estamos pensando en la intergeneracionalidad. El año 2012 fue el año europeo del envejecimiento activo y nos reíamos con Pilar porque no era solo del envejecimiento activo, era del envejecimiento activo pero también era de la intergeneracionalidad y la intergeneracionalidad parecía absolutamente ausente, como que no nos acordábamos de la importancia que la intergeneracionalidad tiene. Y realmente es fundamental, porque en esto del proyecto vital, ese aprendizaje de la vida, tiene que ver con no romper las cadenas entre generaciones. Es algo que luego, más adelante vamos a ver, que es la generatividad, esa transferencia, ¿sí? Esa transferencia de una generación a otra, de poder transmitir, y eso tiene que ver con el proyecto vital. Eso es fundamental. Hay que dar la posibilidad de hacer esa transmisión de una generación a otra. Eso, además, hace 2 años estuve en un pueblo en el macizo central francés. Son 200 habitantes, de los cuales 50 viven en la residencia para personas gravemente afectadas, con demencias seniles, y todos los días los niños de la escuela, un pueblo de 200 habitantes, van a comer a la residencia y comen con las personas adultas mayores. Personas adultas mayores con Alzheimer, no pasa nada. Al contrario, da un elemento de normalización, ¿sí?, a las relaciones que es francamente enriquecedor, ¿sí? Enriquecedor. En muchas cosas hemos ido perdiendo la dimensión de qué es la vida, ¿sí? Entendemos que la vida es una película de Disney y bueno, la vida es otra cosa, ¿no? Bien, la Organización Mundial de la Salud en el 2003 plantea que la atención centrada en la persona tiene como eje la persona sobre el que giran el resto de las dimensiones. Es la persona la que está en el eje y sobre ese eje gira la intervención basada en la evidencia científica, la organización del servicio, el equipo y la interdisciplinariedad y el ambiente. Son todos factores fundamentales para hacer una atención centrada en la persona. Claro, se veían algunas fotos en el vídeo que pasábamos de la Fundación en cuanto a los cambios que se producen en las residencias. El hecho de generar un ambiente agradable, ¿sí? Se trabaja muchísimo, creo que ha estado Maite Sancho por aquí, de la Fundación Matías, y os habrá comentado cosas como, por ejemplo, entrar en una residencia y sentir olor a casa. No se trata de sentir olor a limpio, olor a lavandina, se trata de sentir olor a casa. ¿Por qué? Porque son pequeñas unidades residenciales donde se cocina, donde la gente puede tener sus plantas, donde trae su mobiliario, ¿sí? Pero no como anécdota, cuidado, porque este es el otro problema que tenemos. No, nosotros le dejamos traer los muebles, nosotros le dejamos traer su mascota, pero luego le decimos a las 7 de la mañana se desayuna, sí o sí. Y yo toda la vida me levanté a las 11. ¿Qué pasa?
pues a mí me están cambiando totalmente mi rutina y ya me están haciendo levantar de mal humor. Claro. Entonces, cuando uno habla con los responsables de las residencias, lo primero que le dicen, no, vamos a ver, es que vosotras no tenéis experiencia en esto de gestionar una residencia, porque ¿cómo hago yo para tener distintos horarios y el personal? Y indudablemente, si queremos encontrar trabas, vamos a encontrar absolutamente todas las trabas. El tema es, por eso yo os decía, el cambio de chip, el cambio en la planificación, porque se puede hacer sin ningún problema. Nosotros hemos tenido el proyecto Echeanondo, que hemos hecho junto con la Fundación Matía en el País Vasco. Echeanondo quiere decir vivir bien en casa, ¿sí? Y se ha hecho una parte en domicilios, con lo que es el servicio de ayuda a domicilio, ¿sí? Y otra parte en residencias. Claro, se ha logrado realmente ese cambio. Hemos tenido que lidiar con todo lo que os imagináis. ¿Por qué? Por ejemplo, la normativa indica que una persona que está en una residencia no puede acercarse a la cocina. ¿Por qué? Porque no tiene permiso de manipulación de alimentos. Entonces, si viene una inspección y ve que una persona está en la cocina, se nos cae el pelo, ¿sí? Entonces, hemos tenido que, Toni Vilá, que es nuestro jurista y especializado en políticas sociales, hemos tenido que hacer planteamientos desde la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, o sea, utilizando herramientas, porque las herramientas están. Lo que hay que sentarse es a hablar desde distintas disciplinas y planificar conjuntamente, y hemos podido lograr que eso se haga. Porque una mujer, por ejemplo, que ha cocinado toda su vida en su casa para toda su familia, la posibilidad de poder participar en organizar la comida realmente le da parte de su proyecto vital. El proyecto vital no siempre nos tenemos que ir a pensar que es, vamos, descubrir el Mediterráneo. Proyecto vital es levantarse cada mañana y tener un porqué, ¿sí? Yo siempre pregunto, digo, a ver, ¿alguien quiere comentar cuál es su proyecto vital? Y a veces en los másteres los alumnos me miran como diciendo, madre mía, yo qué sé cuál es mi proyecto vital. Y me lo dicen, es que no he pensado nunca cuál es mi proyecto vital. Digo, bueno, pues será hora de plantearnos qué queremos hacer. O a veces también vamos viviendo sin saber eso, aquello de honrar la vida, ¿no?, que decía Eladia Blázquez y que es tan representativo de lo que es seguir un proyecto vital. Bien, la atención entonces integral y centrada en la persona es la que promueve las condiciones necesarias para la consecución de mejoras en todos los ámbitos de la calidad de vida y el bienestar de la persona, partiendo del respeto pleno a su dignidad y derechos, de sus intereses y preferencias y contando con su participación efectiva. Es la idea de darle protagonismo, pero auténtico protagonismo a las personas. Estamos muy hechos al discurso de la participación, muy hechos al discurso del protagonismo, pero cuando llega la hora de dejar que la persona realmente manifieste lo que quiere, nos echamos todos para atrás. ¿Por qué? Hay una investigación muy interesante sobre el tema de entrevistas psicológicas con personas adultas mayores, donde los profesionales, psicólogos y psicólogas, no las dejaban expresarse libremente sobre su miedo a la muerte. Un trabajo muy, muy interesante, que en el fondo lo que termina diciendo es, lo que pasa es que nosotros como profesionales tampoco tenemos resueltos nuestros miedos a envejecer y nuestros miedos a la muerte. Entonces es muy difícil. Claro, pero desde esa construcción, sin embargo, decimos, vamos a decirle a la gente lo que es mejor para ella. ¿Por qué no empezamos, como estaba la imagen anterior, a subirnos por la escalera y escuchar, a prestar atención, ¿sí?, a oír realmente lo que nos están planteando las personas? Claro, aquí viene la otra gran incógnita. Bueno, pero esto de la atención integral y centrada en la persona es para cuando la persona está bien. Todo el mundo te dice eso es para cuando la persona está bien, pero mi madre ya está demenciada,
o no, o mi hijo tiene una discapacidad intelectual que, bueno, lo vamos a incapacitar porque no tiene la capacidad. La atención integral y centrada en la persona es para todo el mundo, porque si no, ni sería integral, ni estaría centrada en la persona, ni respetaría los derechos humanos. Obviamente, esto es, yo en la universidad siempre digo, cuando me dicen, uy, te toca ese curso, esa gente, uy, es dificilísimo. Yo digo, mira, yo creo que un buen profesor se mide en aquel que asume el desafío de cuando le toca un mal curso, sacarlo adelante. O sea, si no asumimos los desafíos, bueno, para hacer las cosas fácilmente no hace falta ni dar un curso ni cosa que se le parezca, ¿verdad? Pero yo creo que lo que nos interesa, lo que realmente estamos obligados a hacer, es dar respuesta a esos colectivos que más necesitan que se reconozcan sus derechos y su dignidad. Aquí empezamos con los conceptos clave. No es lo mismo, por ejemplo, la independencia para el profesional que para una persona con discapacidad. No es lo mismo lo que yo entiendo por independencia que lo que entiende una persona, por ejemplo, que está en una silla de ruedas, ¿sí? Esto es como cuando yo le digo a mi madre, pero mamá, ¿qué es lo que quieres hacer? Ah, yo quiero bailar como cuando bailaba en el Club Español. Le digo, claro, mamá, pero es que tenés 90 años, entonces no es lo mismo ahora que cuando bailabas, ¿sí? Entonces, el hecho de qué es independencia para cada uno. Pero además, entender la importancia de permitir y acompañar el proceso de toma de decisiones. Somos impacientes, somos una sociedad impaciente y no nos damos tiempo ni para escuchar ni para permitir que el otro tome decisiones. Las decisiones hay que tomarlas ya. Entonces, en ese sentido es muy difícil, ¿sí? Nosotros trabajamos desde lo que son círculos de confianza, donde la persona va buscando quiénes son aquellas personas con las cuales puede tomar las decisiones, ¿sí? No necesariamente uno puede siempre tomar todas las decisiones, pero esto nos pasa a todos. ¿Cuántas veces tenemos que tomar una decisión y echamos mano de un amigo, de una amiga, de un familiar? Todos hacemos eso. ¿Por qué no lo aplicamos en la intervención profesional? Cuando una persona lo que necesita es ese círculo de confianza que lo ayude a tomar las decisiones. Esta es un poco la idea, ¿no? Una cosa es la autonomía de decisión y otra es la autonomía de ejecución. Y esta diferencia hay que tenerla clara. Hay cosas que yo no puedo hacer por mí misma. Probablemente, no sé, yo no puedo irme a comprar la ropa y probarme porque me canso mucho, pero yo sé el color de ropa que quiero y yo sé el tipo de ropa que quiero, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Son cosas que de pronto uno dice, bueno, parecen cosas simples, pero de esas pequeñas cosas se constituye la vida de las personas. A ninguno de nosotros nos gusta que decidan por nosotros, ¿sí? Hay una expresión, cuando yo llegué a vivir a España me encantaba, porque es no ningunees, no ningunear. O sea, no hacer que alguien no sea nadie, sea ninguno, ¿sí? Entonces, me parece que eso es como que da mucha fuerza a la idea, ¿no? O sea, reconocer al otro como persona. Hay una gran diferencia entre lo que es la autonomía y la heteronomía. Solemos vincular como opuesta la autonomía a la dependencia, y no es así. La diferencia, el antónimo de la autonomía es la heteronomía. Autonomía es decidir por mí mismo. Heteronomía es que otros decidan por mí. Que otros me digan a qué hora me levanto, que otros me digan qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Fijaros, yo trabajo mucho con un grupo de abogados asesores de la FEAPS, de la Confederación de Personas con Discapacidad Intelectual, y me planteaban el tema de por qué enseguida los familiares quieren incapacitar. El tema de la incapacitación tiene más que ver con un reaseguro de los otros que con una garantía para la otra persona. Tenga discapacidad, sea un adulto mayor con pérdidas cognitivas.
Siempre hay que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, lo que estamos respetando es a la persona y su autonomía, aunque esté en silla de ruedas, aunque no pueda emitir palabra, sigue teniendo dignidad. Esa es la característica esencial que nos hace humanos. Eso es lo que nos distingue. Mucho más allá de la capacidad de raciocinio, lo que nos distingue es esa capacidad de ser dignos, de tener dignidad y de no quitársela a los otros. Bien, la interdependencia es fundamental. Nos llenamos la boca, hablamos siempre de la dependencia, pero tenemos que empezar a hablar de la interdependencia. Es una responsabilidad de dos vías, no solo una habilidad individual, nos decían estos autores. ¿Qué quiere decir esto? La interdependencia afecta a lo individual, a lo familiar y a lo comunitario. La sociedad no puede no pensar en las personas adultas mayores. No puede no pensar, porque es un suicidio si lo hace. ¿Sí? Vamos a ver entonces características del modelo. La atención ha variado a lo largo de la historia, hemos hablado desde la beneficencia, el workfare, hay sociólogos ahora como Lloyd Wackamp que nos habla de la criminalización de la pobreza y habla del prison fare, ¿sí? Os aseguro yo, mi tesis doctoral fue sobre las personas con discapacidad intelectual en cárceles y tenemos una larga trayectoria en España con ese tema. Cuando no sabemos qué hacer desde la intervención social, parece que la cárcel termina siendo el último recurso, ¿sí? O sea, si Foucault levantara la cabeza, yo creo que se asustaría bastante de lo que está pasando en este momento. Y ahora, de lo que queremos hablar es de la calidad de vida como modelo de atención, de tener en cuenta que la atención no es darle a los pobres alguna cosita. No, estamos hablando, señoras y señores, de justicia y estamos hablando de calidad de vida. ¿Por qué hablamos de integral? Porque hemos fragmentado tanto, ¿sí? Edgar Morin hablaba de la fragmentación del mundo facilita las tareas complejas, pero no vemos las consecuencias de nuestros actos. Perdemos nuestra sensación intrínseca de conexión con una totalidad más vasta. Tenemos que trabajar de manera integral, tenemos que trabajar interdisciplinarmente, tenemos que bajarnos de estas torrecitas de marfil que vamos construyendo y darnos cuenta que como lo más importante no somos nosotros como profesionales, sino la gente. Entonces tenemos que aprender a trabajar en equipo. Y yo siempre digo, si hay una cara de pánico, además de cuando doy las notas, que yo veo en los alumnos, es cuando les digo que hay que trabajar en equipo. Porque ahí, se pone todo el mundo mal. Y eso se ve luego, es una cosa muy latina, nos cuesta mucho trabajar en equipo. Pero, además hay otro problemita muy grave, que es el de la sordera especializada. Hay un señor, Kenneth Boulding, que lo echaron de la universidad porque no leía la tesis doctoral, por eso yo me río mucho con una de las tesis doctorales. Y Kenneth Boulding trabajó en todo lo que fue la elaboración de la teoría general de sistemas y hablaba de la sordera especializada. Y decía, una persona que debiera saber algo que otra conoce es incapaz de encontrarlo por la falta de un oído generalizado. Y esto nos pasa permanentemente. No podemos hablar, bueno, hay salud para el niño, hay salud para el viejo, hay salud para la mujer, hay salud. Vamos a empezar a integrar conceptos, ¿sí? Vamos a empezar a ver de qué manera podemos trabajar con la comunidad, ¿sí? Yo recuerdo de la época en que yo estuve en PAMI, que nos tocó en esa época la encuesta panamericana de la salud, y me acuerdo que nos contaron en Santiago del Estero de una residencia donde había como un comedor para las personas mayores. Entonces las personas iban y resulta que se llevaban la comida, no comían ahí. Hasta que se dieron cuenta que, lógicamente, lo que hacían era llevarse la comida para dársela a sus nietos en su casa. Entonces se dieron cuenta que resulta que el comedor, en lugar de ser solo para las personas adultas mayores, podía ser para toda la población. Pero fijaros que nuevamente son las personas las que nos dicen a los técnicos cuáles son las líneas sobre las que tenemos que trabajar.
Bien, perdemos comunicación relevante. Cuando nos encerramos cada uno en nuestra disciplina, perdemos comunicación relevante. Y esto a quien afecta es a la persona. Formación de personal. Yo pongo esta foto que además la saqué yo, del perro y el gato de una amiga, y me encanta, ¿no? Porque yo creo que si hay algo que es tópico, es decir, se llevan como perro y gato, ¿no? Entonces yo siempre digo, la formación del personal tiene que ser formación de equipos que trabajen como equipos. No se trata de que sean amigos, pero se trata de que funcionen coordinadamente y que nadie esté pensando, vamos, cómo fastidiar al otro. Entonces, el modelo plantea generar ambientes de colaboración, donde si respetamos a la persona adulta mayor, nos respetamos entre nosotros. Esto es un principio básico. Centrada en la persona es el eje, y esto podemos encontrar desde Carl Rogers a Viktor Frankl, todo lo que tiene que ver con la individualidad del ser humano, toda la bibliografía de la logoterapia, el énfasis en la responsabilidad de la persona sobre su proyecto vital, la autodeterminación. Estos son conceptos absolutamente claros y nos centramos siempre en los recursos que la persona tiene. Una conciliación entre el yo y los otros. Digamos, cambiar eso de que el infierno son los otros por mi cielo cotidiano también pueden ser los otros. Por todo esto hablamos de un modelo de atención integral y centrado en la persona. Yo llevo una discusión con todo el patronato siempre que digo, tiene que ser centrado en las personas, porque en realidad es un modelo que no solo beneficia a la persona, sino que beneficia a todos, ¿sí? Pero bueno, esto es algo que discutimos. Marco teórico referencial. Hay una evolución histórica, ¿sí? Lo que yo os decía antes, desde esas señoras que probablemente tienen 50, 55 años y tienen un aspecto que hoy vemos como mucho más envejecido, y esta otra señora que vive en una de las residencias de la Fundación Novaire y que se puso como modelo para un concurso de fotografía. Yo puse esta, que es la más suave, porque hay otras donde realmente el concurso era rebeldes con causa. Así que os podéis imaginar que teníamos todo tipo de fotos, ¿no? Entonces, esos cambios demográficos también tienen que ver con cambios sociales, y a esos cambios tenemos que responder desde el modelo. Bien, nosotros nos basamos en un comienzo en lo que es la pirámide que define la Fundación King. Los británicos hacen una estratificación de los niveles de cuidado y nos hablan de un primer nivel, que es el de la autogestión, donde hay la parte social, trabaja con lo que es promoción de voluntariado fundamentalmente, la parte de la visión sanitaria con la promoción de la salud, con todos los criterios que tienen que ver con hábitos saludables de vida. Sabemos que el ejercicio físico es fundamental, pero nos cuesta incorporarlo a la vida cotidiana, cuesta a todos, yo me apunto a la primera. Por eso lo de los paseos saludables, por eso lo de incorporarlo como realmente una pauta vital fundamental. Un segundo nivel donde lo que hay es una gestión de la enfermedad, donde tiene que haber apoyo a los cuidadores, ¿sí? Porque si no cuidamos al que cuida, tenemos claudicación, seguro. Y en la parte de la visión sanitaria, trabajando con los pacientes de riesgo más alto en esa gestión de la enfermedad. Y un nivel tercero, que es el de la gestión del caso. La gestión del caso empezó en el área de salud, ¿sí? Empezó en el área de salud, en los años 70, en Estados Unidos, tenemos los primeros referentes en ese sentido. Pero en trabajo social también los tenemos desde Mary Richmond, porque Mary Richmond hablaba de la gestión, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esta gestión del caso, que es intrínseca al modelo? En que haya un referente profesional, no marear a la persona, no volverla loca con que aquí tiene que hacer esto, aquí tiene que hacer lo otro, donde además hay una vulneración de sus derechos desde todo punto de vista, porque tiene que contar 20.000 veces la misma historia a personas diferentes, con el gasto que eso conlleva, ¿sí? Entonces, la figura del profesional de referencia, nosotros
la tenemos tanto en enfermeras como en trabajadoras sociales, dependiendo de cada caso. Hoy en día, digamos que esto está simultaneado. Después de analizar esa propuesta de la Fundación King, nos basamos, ¿sí?, en otra serie de referentes claves. El modelo social de la discapacidad. Nosotros hemos aprendido y aprendemos de todo y de todas, y con todos y con todas. Pero del ámbito de la discapacidad aprendemos muchísimo, ¿sí? Trabajamos con Miguel Ángel Verdugo, con Shalok, todo el tema de la escala de calidad de vida, para tener en cuenta en qué nos basamos, para definir lo que es calidad de vida de las personas, el paradigma de los derechos, el modelo de las capacidades y el envejecimiento activo. Estas son 4 bases científicas del modelo. En el modelo social de la discapacidad, supongo que en esta casa ya me podéis enseñar a mí sobre la CIF, pero fundamentalmente planteando el tema del funcionamiento, No estandarizamos a partir de decir esta es la discapacidad, sino que vemos cada persona hasta dónde puede llegar, qué puede hacer y cuáles son los condicionantes que puede ir teniendo. La rehabilitación basada en la comunidad, que bueno, es histórica, todos la hemos estudiado, la hemos amado profundamente. A mí me encanta esta imagen de Mafalda, la llevo a todas partes. Dice, ¿pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada? Entonces, yo creo que esto se lo pongo siempre a los equipos, ¿no? Porque a veces, no, es que la enfermera no sabe, es que el médico, no, el modelo médico hegemónico, y entonces yo... Bueno, vamos a ver, vamos a sentarnos todos, ya sabemos lo que no tenemos, vamos a empezar a planificar desde lo que tenemos y desde las personas, ¿sí? Bien, la estrategia multisectorial de la rehabilitación basada en la comunidad, mejorar la calidad de vida. Voy pasando... El modelo tradicional de atención a la discapacidad, ¿sí?, ha sido el modelo de reclusión, de alguna manera. Es el modelo que oculta lo que no gusta y que va tanto para la discapacidad como para las personas adultas mayores. Esa imagen la saqué de una foto del Hospital Borda, esa que dice, ojalá me pueda ir pronto, ¿sí? Pero es una imagen que muchas veces recorriendo residencias también la hemos encontrado en el discurso de gente a la que entrevistábamos. El modelo rehabilitador, que esta es una imagen del CEREM en España en los años 70, donde veis lo que dice, inténtelo, recuperándose conseguirá usted su reintegración. Es decir, la sociedad no tiene nada que ver, es un problema suyo. Si usted envejece, si usted tiene una discapacidad, es su problema. Y finalmente llegamos y nos basamos en lo que es el modelo social, ¿sí? El modelo social de la discapacidad, que plantea la cuestión de la discapacidad desde una política de derechos humanos. Esta es una imagen, yo no sé si se llega a ver, pero es el típico cuadro de los obreros de Nueva York con personas con distintas capacidades, que es de una ONG alemana que dice protegemos la integración laboral de las personas con discapacidad, es decir, realmente partir de una integración. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, yo no sé si aquí hay algún abogado, pero realmente es una herramienta que nos ha resultado fundamental para llevar adelante cambios estratégicos en las políticas, porque además Argentina ha firmado esta convención, es decir, que es parte de su acervo legislativo. Entonces, no dejemos que los instrumentos que tenemos para definir políticas sociales sean instrumentos muertos. Este es una herramienta que evita la discriminación y es una herramienta con la que se puede y se debe trabajar. El enfoque de los derechos, sabéis que los espacios más peligrosos de las carreteras son los de cruces, ¿no? Donde se cruza una carretera es donde más posibilidad hay de que se produzcan, son los puntos negros que dicen las direcciones generales de tránsito. En derechos humanos pasa lo mismo. Cuando juntamos mujer, adulta mayor,
con enfermedad mental, ahí es donde más posibilidades hay de vulneración de derechos y donde más nosotros estamos trabajando. Yo no os puedo explicar, por ejemplo, lo que pasa con las personas inmigrantes, ¿sí? Imaginaros los refugiados, no están llegando solo refugiados a Grecia, niños, claro que es terrible lo de los niños, pero también están llegando personas adultas mayores y muy mayores. El otro día llegó una señora de 108 años de Siria, ¿sí? Y venía en una de estos gomones, pero bueno, bien. Y el modelo de las capacidades es el otro eje central, el modelo de Amartya Sen, ¿sí? Amartya Sen, que plantea que toda persona tiene un rol valioso, ¿sí? Esa capacidad que tenemos de ser y de hacer cosas valiosas, ¿sí? Este es el otro punto elemental, fundamental, del modelo de atención integral centrado en la persona. Del envejecimiento activo, aquí está lo del año de la solidaridad intergeneracional, que yo os decía que parecía que se olvidaba todo el mundo de eso. Bien, creo que todo el mundo tiene claro lo que es el envejecimiento activo. Bien, vamos a las características del modelo. Hay una serie de diferencias fundamentales entre lo que es la planificación individual clásica y la planificación centrada en la persona. Yo, si os parece, os voy a dejar el PowerPoint para que vosotros podáis disponer del material y de todos modos, insisto, en la página web de la Fundación tenéis todos los materiales y vamos a aprovecharos de ello porque hoy por hoy no hay tantas cosas gratis, ¿no? Entonces, a veces pensamos que nos valoran menos cuando son gratis las cosas, pero creo que merece la pena. Este es un cuadro, que por eso os digo, no me voy a detener en ello ahora, pero donde se destaca la diferencia que hay entre la planificación individual clásica y la planificación centrada en la persona. ¿Es más difícil? Sí, es más difícil. Yo no voy a decir que es más fácil porque mentiría. Es más difícil, pero genera muchísimo más placer, digamos, trabajar de esta manera. Bien. El modelo de atención centrado en la persona, entonces, se basa en la persona con necesidades específicas, en la familia y en el entorno comunitario. Tiene en cuenta, digamos, esto que el modelo ecológico planteaba Erich von Fenbrenner, ¿sí? De la, digamos, relación entre lo micro, meso y lo, digamos, que tiene que ver con la sociedad en su conjunto. Pero además parte de una serie de valores éticos. La diversidad y el empoderamiento, reconocer esa diversidad. No envejecemos igual, no todo el mundo quiere las mismas cosas. Yo siempre digo, allí hay una playa que se llama Benidorm, que es la playa típica donde el inserso llegaba a las personas adultas mayores, las metían en un autobús muchas veces, a bailar a Benidorm. Yo siempre he dicho, a mí me llevan a bailar a Benidorm y me muero ahí mismo, vamos, así. Entonces, hay que escuchar lo que cada persona quiere, ¿sí? Además, también el empoderamiento. Empoderamiento, ¿sabéis? Mi director de tesis doctoral, que es Demetrio Casado, siempre se enfadaba cuando se hablaba del empoderamiento porque decía que era una mala traducción del empowerment, porque empowerment en inglés no tiene el mismo significado que empoderamiento. Pero bueno, no se ha convencido, pero lo hemos convencido de que ya está homologado lo de empoderamiento. Él decía, bueno, es capacitación, es desarrollar las potencialidades que la persona tiene. Bien, de eso se trata el modelo. Globalidad, accesibilidad e interdisciplinariedad. Mira, este es un circuito de cuestiones que nosotros trabajamos tanto en lo que es ayuda a domicilio como también en lo que son las residencias. Primero, la valoración integral y la historia de vida. Conocer a la persona, conocer su historia de vida, ¿sí? Identificar deseos, ¿qué quiero hacer? ¿Sí? Deseos, intereses y capacidades. El pensar que la persona adulta mayor deja de ser un sujeto deseante es amputarle una parte de su dignidad. Es fundamental tener en cuenta esto y lo hacemos permanentemente. Valorar recursos formales e informales, lo que tenemos dentro de la sociedad, de la familia,
No dejar que llegue el punto en que la familia claudica. Decidir factibilidad y priorización con la persona. Fijaros que a las personas adultas mayores lo que más les pone de los nervios es que se hable a espaldas de ellos. Los hijos hablan a espaldas de ellos, los profesionales hablan a espaldas de ellos. Entonces hay que trabajar con ellos. La planificación consensuada, ejecución y seguimiento, evaluación y reprogramación. La atención es integral, porque las personas no somos un caso o un expediente, somos un ciclo vital. Y como digo yo siempre, la vida no es una foto fija. La vida es una película en 3 dimensiones y con efectos especiales. Entonces hay que tener en cuenta eso. Es mucho más fácil planificar para la foto fija. Es mucho más fácil. Claro, yo os invito a sumaros al desafío de que no sea esa la idea. Cambio de la centralidad, servicios flexibles. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con centros en los cuales la persona puede seguir viviendo en su casa y determinados servicios que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación, con la preparación de la comida, con la limpieza, se pueden hacer en una residencia y llevárselo a su domicilio y que la persona siga viviendo en su domicilio, respetando siempre la voluntad de las personas. Los porcentajes siempre son los más altos de que las personas quieren morir en su casa. No quieren ir a residencias, y mucho menos a determinado modelo de residencia, porque claro, nosotros ahora, yo me estoy apurando porque nos van a echar, pero el cohousing, el modelo de elegir con quién y cómo quiero vivir, claro, es que eso no es una residencia de la idea tradicional de residencia, pero las personas mayores lo que quieren es lo que queremos todos, porque además de ser personas mayores, fundamentalmente son personas. Y eso es lo que no hay que perder, la perspectiva. Porque a veces le ponemos tanto el apellido que nos olvidamos del nombre, ¿sí? Entonces, los servicios flexibles, ¿sí? Flexibles. En España tenemos un gran problema que es el de la burocratización de los servicios sociales, ¿sí? Esta ha sido realmente una condena. Hemos avanzado mucho porque hemos logrado esas leyes de servicios sociales, pero como contraparte, yo siempre les digo a mis colegas allí, el trabajo social muchas veces se ha suicidado en los servicios sociales, porque parece que lo que no está en la cartera de servicios no existe. Y nosotros somos mucho más que prestaciones, ¿sí? Somos también una relación de ayuda. Eso es lo más importante que podemos dar. La gestión de caso, de la que hablaba antes. Fundamental el papel del profesional de referencia. O sea, el trabajar con la idea de que haya un referente al que